Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes, esperando que cada una de las palabras que Dios habla en nuestra vida sea de bendición para reforzar nuestro espíritu, porque día con día lo necesitamos. Sabemos que son cosas difíciles que pasamos, pero también sabemos que todo tiene un fin. Amén. Yo por eso les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 22. Vamos a estar compartiendo esta palabra para que esta palabra nos dé el ánimo de seguir esperando y confiando en Dios. Yo voy a hacer una oración mientras usted busca este pasaje de Jeremías, capítulo 5, versículo 22. Padre, nuevamente nos presentamos delante de tu bendita presencia, creyendo totalmente, mi Dios, que tú te mueves en medio de las vidas, Jesucristo, y que solamente eres tú el que vienes a tocar, a quebrantar, a ayudar, a libertar, Señor, a sanar la vida, Jesucristo, de aquella gente que necesita de ti, Padre. Sabemos que día con día, Padre, necesitamos buscar tu rostro, necesitamos alimentarnos de ti, necesitamos, Señor, que tú estés en nuestras vidas, y es por eso que clamamos ante ti. Decíamos, Espíritu Santo, que esta palabra venga, quebrante nuestro corazón, nuestro espíritu, y nos ayude a estar siempre preparados, Jesucristo, porque sabemos que vendrán tiempos difíciles y sabremos que habrá tormentas, habrá situaciones en nuestra vida, pero también creemos que siempre tendrás tú el fin de todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, como les dije, el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 22, nos dice así la palabra de Dios: a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará, lo cual no se quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no pasarán. Este pasaje que Dios nos está hablando, sabemos que Dios es un Dios sin límites. Dios es un Dios sin límites, y tarde o temprano, cuando Dios hablaba, esta palabra hablaba de que siempre se llegará el fin para la gente malvada. Siempre se llegará el fin para la gente que hace mal. Siempre se llegará el fin en los problemas, en las tempestades, porque Dios es el único que toma el control. Por eso estoy diciendo, es un Dios sin límites. Dice en Salmo 114:7, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Las olas pueden rugir, pero se llegará a su fin. Las olas pueden agitarse, pero llegará a su fin. Las olas pueden esforzarse, la tempestad puede estar fuerte, pero llegará su fin. Porque nada, hermanos, puede prevalecer en medio de Dios. Y a veces pasamos momentos en nuestra vida de tempestades, de situaciones, de crisis, pero todo llegará a su fin. Quizás muchos te engañarán, muchos te dirán ciertas cosas, muchos te harán problemas, situaciones difíciles, pero estará la tempestad a todo lo que da. Pero si Dios le dijo al mar, al viento, quieto, calma, ¿cómo no lo va a hacer en cualquier situación si Dios es el Dios de toda la tierra? Y a Él se sujeta todas las cosas. Por eso es un Dios sin límite. Y yo quiero hablarte, este es el tema de este mensaje, un Dios sin límite. Y yo quiero hablarte en esta enseñanza de que cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado a nosotros a ser discípulos. Nos lo dice en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Pero si tú le preguntas a la mayoría de la gente que si cree en Dios, la mayoría de la gente te dice que sí cree en Dios. Entonces, Dios nos llamó a nosotros a ser discípulos, no a ser creyentes. ¿Sabes qué? Hay personas que a veces me han preguntado o me han dicho que a veces ellos no quieren estar en la iglesia, creen en Dios y eso hacen bien. Es bueno creer en Dios, pero no quieren estar en la iglesia porque dicen que siempre en la iglesia hay una lista de prohibiciones y hay una lista en la cual solamente
pequeña que son bendecidos. La lista de prohibición, de prohibirte está muy larga. No tomes, no fumes, no te drogues, no bailes, no te pongas aretes, no te vistas rabona, no te cortes el pelo. O sea, hay muchas cosas que la gente dice y prohíbe. Y es por eso que la gente a veces se maneja en esa situación y dice, yo creo en Dios, pero yo no quiero un compromiso porque yo sé que no voy a cumplir las reglas o las cosas que ponen ahí. Entonces, es muy pequeña la lista en la cual solamente Dios hace en nuestras vidas. Eso es lo que la gente cree. Por eso te estoy diciendo que Dios nos llama a nosotros ser discípulos, no ser creyentes. Porque el discípulo, cuando Jesucristo le dijo a los discípulos y cuando se lo dijo a Pedro, venid a mí y yo os haré pescadores de hombres, sígueme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces Jesucristo nos enseña, síganme y yo los voy a capacitar, síganme, yo los voy a enseñar, síganme y yo les voy a mostrar. Entonces Jesucristo, cuando mostraba a los discípulos, por eso dice discípulos, porque nos quiere discipular, nos quiere enseñar para poder aprender. Cuando una persona siempre empieza a que allí son prohibiciones, es porque a la gente no se ha discipulado. Y si nosotros podemos ver, muchas veces podemos ver las iglesias grandísimas y hay infinidad de creyentes. Tú le enseñas a la gente, haces el llamamiento al altar, le dices, cree en Jesucristo, quiere ser salvo, la gente es salvo, el Espíritu Santo viene a la vida de la persona y está el Espíritu Santo, pero a la gente no se le da un seguimiento de discipular a la gente para que pueda entender qué es lo que Dios quiere, porque a la gente se le enseña, ora, ayuna, lee la palabra y todo lo demás va a venir, y aprende a perdonar y todo lo demás va a venir solo. Hermanos, si a la gente no se le da un discipulado, la gente no va a entender el mandamiento de lo que Dios quiere. Dios nos llamó a ser discípulos a las naciones. Y cuando nosotros empezamos a enseñar a la gente a ser discípulos, sabes que nosotros vamos a enseñar a esa gente a que lo que la palabra nos enseña, a querer cambiar el rumbo de tu pensamiento, de tu caminar, de tu vida, no por lo que tú dices, sino porque lo que la palabra nos enseña. Por eso, cuando nosotros leíamos este pasaje de que decía, a mí no me temeréis, dice Jehová. Jehová lo está diciendo, no os amedrentéis por nación eterna, la cual quebrantará, dice, porque ¿cuál será quebrantada, hermanos? Entonces, a veces nosotros como hombres, por eso cuando decía el pasaje, los escribas y los fariseos le ponían cargas a la gente que no podían llevar. Por eso, a quien nosotros debemos de temer es a Dios. Tú puedes hacer muchas cosas y puedes engañar a mucha gente y puedes decir muchas cosas, pero ¿sabes qué? La realidad es que a quien debemos temer es a Dios. Yo puedo hacer y deshacer y engañar y no me ven, pero Dios, donde quiera que nos metamos, Dios nos observa, Dios nos ve y Dios es el que nos da las ordenanzas y a Dios es el que nosotros tenemos que obedecer. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros, hay mucha gente, nosotros hagamos discípulos, porque hay mucha gente que dice, yo soy creyente, pero yo te voy a decir, el diablo también cree y tiembla. El diablo también era un creyente, pero un discípulo de Jesucristo sabe las ordenanzas que Dios tiene en la vida de nosotros. Por eso yo te estoy hablando de la lista grande y te estoy hablando de una lista en la cual la gente cree que eso por eso no se acerca a Dios, porque son prohibiciones. Pero cuando yo entiendo y Dios me capacita, entonces es cuando yo puedo entender. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 30, nos dice Jesucristo, mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Cuando Jesucristo está hablando de un yugo, no está hablando del yugo que se usaba antes, que era un pedazo de madera que tenía dos coberturas, y que en esas metían la cabeza a los bueyes para poder arar la tierra. No se está hablando de ese pedazo de madera. Cuando Jesucristo está hablando de un yugo, en el tiempo de Jesucristo se hablaba del yugo. El yugo significaba la enseñanza. En el tiempo de Jesucristo, Jesucristo era un maestro, Jesucristo era un rabí, un maestro de maestros. Y en el tiempo de Jesucristo, cuando se hablaba de un yugo, se hablaba de la enseñanza. Por eso Jesucristo decía, mi yugo, o sea, mi enseñanza es fácil y ligera es mi carga. En el tiempo antiguo, las personas que eran rabinos, esos daban una enseñanza y tenían un conocimiento tan profundo. Y ellos discipulaban a los niños, desde los niños los discipulaban. Y entonces cuando el rabino daba una enseñanza, era una enseñanza profunda, una enseñanza que a veces los mismos niños no entendían. Y cuando era más fuerte la enseñanza, era más grande el rabino. En los tiempos de Jesús te estoy hablando. Entonces a los niños se les enseñaba, como antes no había Biblias, se les enseñaba que tenían que aprenderse el Pentateuco, que eran los libros de Génesis a Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Ellos lo tenían que aprender de memoria. Los padres llevaban con el rabino a los niños, ahí se les enseñaba, y cuando se les enseñaba esos libros, entonces ellos salían siendo unos rabinos, porque se les enseñaba para ser rabinos. Traían una enseñanza profunda. Ahora, en el tiempo de ahora, vamos a la iglesia, queremos por emoción, queremos que vaya el profeta, queremos que haya cánticos, queremos danzar, queremos brincar, queremos que sea la emoción, queremos que el predicador, si no grita, si no zapatea, si no da una palabra, no es un buen predicador, o sea, te duerme. Pero ahora, hermanos, a la gente no se le enseña a ser discípulo de Jesucristo. El discípulo de Jesucristo trae una enseñanza y tiene que aprender la alineación, el mandamiento, lo cual Dios nos quiere mostrar. Es por eso que en aquellos tiempos la gente decía, ¿verdad? Predicaba, hermanos, y a veces la gente no entendía. Y Jesucristo a veces nos enseñaba también de que Jesucristo era una persona que enseñaba, era un maestro que enseñaba, pero él decía, hablaba por medio de parábolas, porque decía, si ustedes no entienden las cosas terrenales, ¿cómo van a entender las cosas celestiales? En el tiempo de Jesucristo el rabino enseñaba en profundidad. Y muchas veces podemos encontrar que hay gente que tiene una enseñanza y una profundidad en la palabra, pero hay mucha gente que se queda, hermano, porque hay mucha gente que no entiende lo que se está diciendo. Y no es tanto que nosotros predicamos para que la gente no entienda o para que conozca la capacidad de nosotros, sino lo que nosotros tenemos que enseñar a la iglesia a ser discípulos de Jesucristo, para que la gente pueda comprender qué es lo que Jesucristo nos quiere mostrar, y para que nosotros podamos trastornar el mundo por medio de la enseñanza que Jesucristo nos muestra. ¿Sabes qué? El mensaje del Evangelio se encierra en San Juan 3:16, donde nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí Jesucristo está dando una palabra profunda. Ahí está la profundidad de este mensaje, hermano, pero está hablando una palabra tan simple. Y cuando es simple, está hablando de que la gente puede entender. Jesucristo murió en la cruz, pero es para que tú tengas una vida.
para que tú vengas al conocimiento de la palabra, porque antes nuestros ojos, hermanos, estaban velados, antes teníamos una venda en los ojos, y cuando hay alguien que te habla de la palabra de Dios, esa venda es quitada y vienes tú al conocimiento y conoces lo que Dios, los planes, los propósitos que Dios tiene para la vida de nosotros. Por eso, de nada nos sirve hablar o tener tanta gente en la iglesia, hermanos. Es bueno y qué bueno que la gente llegue y qué bueno, pero hay que aprender a discipular a la gente, porque a veces le preguntas a los jóvenes qué es lo que quiere decir esto, qué es lo que se te enseñó en la iglesia, y no saben contestar porque la gente no ha sido discipulada. Y es una de las cosas que a la mayoría de la gente no le gusta, el estudio, no le gusta la oración. Y eso es lo que Dios quiere. Se nos enseña, ayuna, ora, lee la Biblia, pero no se le enseña que aprenda para ser discípulo. ¿Para qué? Para que ello pueda enseñar a otra gente. Nos enseña la palabra, como en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, nos habla de los dos cimientos. Y cuando te está hablando de los dos cimientos, mira lo que nos dice. El libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49. Fíjate, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Nos dice la palabra, hermanos, los dos cimientos nos habla de que nosotros tenemos que practicar la palabra de Dios. O sea, ¿cómo podemos decirle Señor, Señor, si me dice no hago lo que Él dice? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicará a quién es semejante. Y ya nos habla el pasaje. Semejante es al hombre al que edifica una casa, que cavó y hondó y puso fundamentos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio su ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, con la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hay mucha gente que se ha desanimado, porque ha visto, porque ha escuchado, porque le ha tocado vivir, y se desanima. Pero cuando nosotros tenemos una enseñanza, hermanos, sí vendrá la tempestad, vendrá el problema, vendrá la traición, vendrá la crítica, vendrá la gente a querer desanimar con sus palabras, con sus actos, con su manera de ser. Sí habrá, pero cuando yo creo en que viene una tempestad, viene la tormenta, viene el viento, viene la lluvia, viene el relámpago, viene lo que viene, Jesucristo tiene el control de las cosas. Vendrá, te engañará, se burlará, se equivocará, pero yo te voy a decir que tendrá su fin. Ahorita podrás estar alegre, gozoso, porque muchas veces es la carne que te da ese gozo y esa alegría, que crees tú que eso va a durar por toda la vida. Pero yo te voy a decir que cuando nosotros no estamos en el lineamiento, es por eso que muchas veces nos desanimamos. Y ahorita estamos en Cristo y luego desaparece ese gozo, esa alegría. ¿Por qué? Porque es solamente la emoción. Pero cuando estamos en Cristo, venga la tormenta, venga el viento, venga la lluvia, venga la tempestad, venga lo que venga, tú sabes que esa breve tribulación tendrá su fin. Por eso, esto es lo que Dios nos enseña. Hay que hacer discípulos. Mira, para terminar, lo que nos dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3, nos dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando nos habla la palabra que sus mandamientos no son gravosos, quiere decir que no es difícil. No son difícil nosotros obedecer. Por eso no nada más es ir a la iglesia y no nada más es orar, ayunar, sino hay que enseñar a la gente a que haga discípulos. Porque el discípulo
va a aprender lo que la palabra nos quiere mostrar, hermanos, y que cuando venga el tiempo de la prueba, de las situaciones difíciles, quizás tú estés pasando un momento difícil, quizás estás pasando un momento de burla, un momento de crítica, un momento de tribulación, un momento, hermanos, y eso es secundario, un momento en el cual se ha muerto un familiar y es algo doloroso, es algo que ha marcado tu vida, pero yo quiero decirte que no te estanques allí, que tú sigas adelante. Hay personas que se les muere un familiar y duran 20, 30 años con ese dolor y no pueden resistir, o hay personas que se aleja a alguien de su vida y no pueden superar eso porque en su mente queda ese estancamiento, hermanos, que toda la vida viven con ese dolor y no pueden ellos ver lo que Dios tiene preparado. Eso va a pasar. Porque en la vida va a venir algo, situaciones difíciles que van a volver a golpear tu vida. Y Dios lo que quiere enseñarnos, que cuando tú aprendes la palabra, tú la vas a obedecer. No nada más es leer, es obedecer, es ponerla en práctica. Obedecer los mandamientos de Dios. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Para que esto, hermanos, cambie el pensamiento de nuestras vidas por medio de su palabra. Este es el mensaje. Que Dios te bendiga y que sigas adelante prosperando en el camino de Dios. Bendiciones, mis hermanos.